Bienvenidos a Muni TV, un espacio creado por la ilustre Municipalidad de Galvarino al servicio de la comunidad. 21 familias del programa Puente fueron beneficiadas en la comuna de Galvarino. Con la presencia del director regional del FOSI, el alcalde subrogante don Patricio Ruminot y don Fernando Guayquil, concejal de nuestra comuna, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de equipamiento de camas, colchones y batería de cocina a 21 beneficiarios del programa Puente de nuestra comuna, 19 del sector rural y 2 del sector urbano. Jimena Pardo, asistente social y jefa de la unidad del programa Puente de la comuna de Galvarino, nos cuenta. Hoy día estamos marcados en una actividad con familias del programa Puente de la comuna de Galvarino. Este es un programa de desarrollo social que está financiado por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS y que está siendo ejecutado por la consultora Capacitec. Y posteriormente se hizo una mesa de sanción donde estuvieron los 3 actores involucrados. Estuvo FOSIS, estuvo Capacitec y estuvo la unidad de intervención familiar, donde ya se vio con más detalle cuáles iban a ser las familias beneficiadas y con qué implementos, porque hay que destacar que esta es una evaluación que se hace familia a familia, por lo tanto las necesidades varían, no se le entrega lo mismo a todas. Sí está acotado todo a un mismo monto, que es alrededor de 250.000 pesos por familia, y se fue evaluando de acuerdo a las necesidades, quienes requerían más apoyo en equipamiento de cama o algunos más apoyo en equipamiento de cocina. La empresa encargada de llevar adelante este programa de habitabilidad en la comuna fue la consultora Capacitec. Hoy día la idea es realizar una ceremonia de entrega de bienes. Parte ahora la ceremonia, se entregan certificados de participación y posteriormente entregamos los bienes en la bodega municipal. El alcalde subrogante don Patricio Ruminot señala que gracias al convenio que tiene la Municipalidad de Galvarino con el FOSIS, se llevó a cabo este tipo de programa que beneficia a familias Puente que tanto necesitan y que una vez más el municipio le ayudará con el traslado de sus bienes. Bueno, en este momento nos encontramos acá con el programa de habitabilidad, en el cual fueron favorecidas 21 familias del programa FOSI con alrededor de 7 millones de pesos en inversión. Este programa surgió después del terremoto del 27 de marzo, en el cual se visitaron estas 21 familias, fueron visitadas por la empresa consultora que está trabajando, más nuestros asistentes sociales del programa Puente. Ahí fueron seleccionadas de acuerdo a las necesidades de cada familia, y una vez viendo los diagnósticos, las necesidades, se le compraron los insumos, tanto podían ser como para la cocina, como para, en este caso, para la habitación, para camas. Así que ahora esperamos llevar a cabo el programa y una vez finalizado y haciendo una entrega simbólica, van a pasar a la bodega municipal a retirar toda su implementación para sus casas. La cual, en este caso, la municipalidad se ha comprometido con algunas familias para irse a dejar a su domicilio. Este programa permitió que 21 familias que sufrieron pérdidas materiales después del terremoto pudieran acceder a este beneficio de 250.000 pesos en bienes de equipamiento de primera necesidad. Felices y agradecidos se sintieron los beneficiados. Estoy muy agradecida, muy emocionada por toda la ayuda del alcalde y por la gente del municipio que nos ayudó para que salgamos a trabajar este proyecto. Feliz, muy feliz. Es un regalo de Navidad del alcalde. Bueno, yo en primer lugar quiero dar gracias a todas las personas de la municipalidad y especialmente al alcalde por este proyecto tan hermoso que han hecho para con nosotros. Nos están pasando los vehículos para que nos vaya a dejar especialmente este camioncito de la municipalidad y en horas quizás donde una persona tiene que descansar. La verdad es que para nosotros como FOSI también tenemos que agradecer no solamente el hecho que el equipo Puente esté colaborando con este proyecto, sino que los funcionarios municipales, que hay vehículos fiscales del municipio que están trasladando a las familias con sus cosas, porque obviamente ellos no tienen medios como para cancelar vehículos, y los funcionarios ayudándonos a cargar, porque aquí todo lo estamos haciendo entre el FOSI y el municipio. Así que le agradecemos al señor alcalde por toda la colaboración que nos ha prestado don Miguel, y los funcionarios obviamente que él ha destinado para esta actividad. Así que 1.000.000 de gracias a todo el municipio de Galvarino.